Hola a todos, bienvenidos. Vamos a hacer la conversión de moléculas a gramos y de gramos a moléculas. Nuestra herramienta de trabajo para esta conversión es este factor, la constante de Avogadro. Una mol de moléculas contiene 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Veámoslo con el siguiente ejemplo. Entonces tenemos, ¿cuántas moléculas hay en 51,1 gramos de dióxido de carbono? Lo primero que hacemos es determinar la masa molar. Entonces tenemos que el CO2 sería la suma de un carbono más 2 oxígenos. Eso nos da 12,01 más 2 por 16 igual a 44,01 gramos por cada mol. Esa es la masa molar que vamos a usar para hacer la conversión. Partimos de la masa que nos dan 55,1 gramos, que es lo que nos piden convertir a moléculas. Esa masa la convertimos en moles usando la masa molar. Entonces multiplicamos ese valor por la masa molar, 1 mol de CO2 sobre el 44,01. Recuerden que el factor de conversión nos dice cómo colocarlo. El 44,01 va en la parte de abajo porque debe cancelarse gramos aquí con gramos de aquí de dióxido de carbono y nos quedan moles de CO2. Luego esas moles de CO2 entonces las convertimos en moléculas con nuestro factor de conversión. Una mol de CO2, debe ir abajo para que se cancele, contiene 6.02 por 10 a la 23 moléculas de CO2. Mol se cancela con mol y nos quedan finalmente moléculas. Nos da 7,54 por 10 a la 23 moléculas de CO2. Damos otro ejemplo más. Ahora tomamos la molécula de SO3, trióxido de azufre. ¿Cuántas moléculas de SO3 hay en 20,3 gramos de trióxido de azufre? Lo primero es hallar la masa molar. Sería un azufre más 3 veces el oxígeno, que sería 32,07 más 3 por 16. Eso nos da 80,07 gramos por cada mol, la masa molar de esa sustancia. Tomamos ahora el valor que nos dan, que es 20,3, al cual nos hacen la pregunta, y esos gramos los convertimos en moles usando esta masa molar. Entonces 20,3 gramos de SO3 por una mol que pesa 80,07. Gramos se van con gramos y así nos quedan moles de SO3. Y luego esas moles de SO3 las convertimos en moléculas usando nuestro factor de conversión. Entonces, una mol de SO3 tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Mol de SO3 se cancela con mol de SO3 y nos quedan moléculas. Eso nos da 1,53 por 10 a la 23 moléculas de SO3. Damos un último ejemplo. Ahora convertimos moléculas a gramos. Consideramos 3,51 por 10 a la 24 moléculas de O2. ¿Cuántos gramos nos representa eso? Tomamos ese valor, 3,51 por 10 a la 24 moléculas, y usamos nuestro factor de conversión, ¿sí? Esa cantidad de moléculas, 6,022, equivalen a un mol. Entonces moléculas de O2 se van con moléculas de O2 y nos quedan moles de O2 usando el factor de la constante de Avogadro. Ahora vamos en moles de O2. Sencillamente una mol de O2 pesa 32 gramos, 2 veces 16. Y eso nos daría entonces que la cantidad de oxígeno sería equivalente a 187 gramos, redondeado a 3 cifras significativas. Ese sería el valor. Ahora como tarea completemos este cuadrito que está en moles, moléculas y gramos. 4,7 moles de NO2. ¿A cuántas moléculas y a cuántos gramos equivale? Ahora, 3,97 por 10 a la 24 moléculas de ClO2, de dióxido de cloro. ¿A cuántas moles y a cuántos gramos equivale? Y finalmente, 45,2 gramos de amoníaco de NH3. ¿A cuántas moléculas y a cuántas moles equivale? Nos vemos en un siguiente tema.